Shalom, comunidad de Yeshua y a todos mis hermanos que están dispersos por este mundo. Quien les habla su hermano Rudolf Reyes de Venezuela, y quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, nuestro Padre, nuestro Creador, y Jehová es su nombre. Quiero darle también la honra a su Hijo, Yehoshua HaMashiach, que es nuestro Rey, nuestro Melech de Israel y de las naciones. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar al Mori Aarón Morales y a su esposa, la Mora Araceli de Morales. Bueno, hermanos, vamos a ver el último audio de esta serie titulada Volviendo a la casa de mi padre. En el audio anterior hablamos de la fiesta de la primavera y que las lluvias están asociadas al tiempo de la primavera y al tiempo de la fiesta del otoño, o el tiempo que están asignados para el otoño, y que la lluvia representa la bendición o el agua que caía a tierra para que produjera y caminara todo y se pudieran llevar las ofrendas al templo en los tiempos señalados donde el Padre estableció. Hay un dato curioso en este tiempo del otoño, y es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto fue en el tiempo de Pesaj. Cuando inauguraron el tabernáculo fue en el tiempo de Pesaj o de las primaveras, los tiempos señalados en la primavera. Cuando fueron a entrar a la tierra prometida, en el libro de Josué Suárez, que lo hicieron en la fiesta de Pesaj. Cuando inauguraron el tabernáculo, también fue en la fiesta de Pesaj. Pero cuando Salomón inaugura el templo, el cual se había dicho por boca de Jehová a su padre David, que después de su muerte iba a venir alguien que se iba a sentar en su silla a reinar, pero que era él el que iba a construir el templo, el Beis Mishkan, y iban a celebrar la fiesta en el templo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Salomón no inaugura el templo en la fiesta de la primavera, sino que la inaugura en el mes séptimo? ¿Y por qué en ese tiempo? El otro dato que hay ahí es lo siguiente: cuando un rey en Israel iba a tomar el reinado, siempre lo hacían en la fiesta de Yom Teruah. ¿Por qué? Porque hay profecía que se dice que el Mesías va a aparecer por segunda vez. Y por eso es que Salomón inaugura en la fiesta de tabernáculo el templo. Y eso está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, que dice: después que Salomón hizo reunir a Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus de las casas paternas de los hijos de Israel ante el rey Salomón, para hacer subir el arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David, a la cual es Sión. ¿Y qué dice? Y todos los hombres de Israel se congregaron ante el rey Salomón en la solemnidad del séptimo mes. Entonces aquí dice: y cuando los ancianos de Israel llegaron a los sacerdotes, alzaron el arca y subieron el arca en el tabernáculo de reunión, los utensilios consagrados que había dentro del tabernáculo. Aquí estamos viendo que fue en el mes séptimo. Pero al finalizar el capítulo 8, en el verso 65 dice, vamos a leer el 64, perdón. Y aquel mismo día el rey consagró parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, pues allí preparó el holocausto de la ofrenda de vegetal y la grosura de los sacrificios de paz, porque el altar de bronce que estaba delante de Jehová resultó demasiado pequeño para contener los holocaustos, las ofrendas vegetales y la grosura de los sacrificios de paz. Ustedes se acuerdan que Salomón está orando y él hace una oración por el pueblo. Padre, si tu pueblo llegara a pecar, perdónalo, y hace una serie de nombramientos para inaugurar el templo. Mira lo que dice en el 65. Y así que en aquella ocasión Salomón y todo Israel con él en una inmensa asamblea
acudieron desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto y celebraron ¿qué? La solemnidad delante de nuestro Jehová, nuestro Dios, por más de 7 días. Entonces esa fiesta tiene que ver con la fiesta de tabernáculo. ¿Y qué dice? Y por otros 7 días más, es decir, durante 14 días, celebraron. Y al 8º día despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y se fueron a sus tiendas gozosos y alegres de corazón por todo lo que bien que había hecho Jehová, había mostrado a su siervo David y a su pueblo Israel. Entonces, aquí vemos que Salomón inauguró el templo en esa fiesta. El otro dato es que cuando un rey era nombrado en Israel para que gobernara en la tierra de Israel, siempre lo podían nombrar en cualquier momento, pero su reinado comenzaba en este tiempo. Por eso es que el Mesías dice, cuando yo venga en mi reino, yo separaré las cabras y las ovejas la pondré al lado derecho y al lado izquierdo las cabras. Pero también dice, cuando yo venga en mi reino, yo echaré una red al mar y recogeré los peces buenos y haré una separación de los peces buenos y malos. Pondré los peces derechos, los peces buenos al lado derecho y los peces malos al lado izquierdo. Entonces sabemos que inclusive en el día 5º de la creación fue cuando se crearon los animales. Entonces los peces, el día 5º está asociado a esa fiesta, Yom Teruah. Pero también cuando un rey iba a comenzar a reinar, ese era el día que comenzaba su reinado. Y Salomón inauguró esa fiesta en la fiesta del otoño, dando a entender que iba a venir alguien a reinar perpetuamente. Y ya sabemos que es nuestro Yehoshua HaMashiach. Hay otro dato, y es que el mismo Mesías nació en la fiesta de tabernáculo. En el libro de Baikra está en la fiesta del pueblo de Israel, y para usted también. Eso está en el capítulo 23, ya lo hemos dicho. Pero el Mesías, cuando dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 14, y habitó y tabernaculizó entre nosotros, es porque ese día fue que nació el Mesías, dando a entender que nació para reinar. Por eso es que el Mesías siempre hablaba, cuando yo venga en mi reino, y así como lo dijo ahorita, las cabras, las ovejas, y dando a entender que iba a comenzar su reinado. Entonces, el otro dato que está, como le dije, cuando los reyes de Israel comenzaban a reinar, lo podemos ver en el capítulo 1 de Primera de Reyes también. ¿Qué vemos? Capítulo 1, verso 34. ¿Qué dice? Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí por rey sobre Israel. Y daréis sonido de shofar y gritaré, viva el rey Salomón. Enseguida hicieron subir tras él y vendrá y él se sentará en mi trono y reinará en mi lugar. Pues lo he designado soberano sobre Israel y sobre Judá. ¿Qué dice? Sonar el shofar. Era el tiempo donde se sonaba el shofar para que los reyes de Israel comenzaran a gobernar. Entonces aquí vemos que Salomón fue puesto en ese lugar por su padre, por David. Otro dato que hay que tomar en cuenta está en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, cuando Juan el Inmensor comienza a proclamar el reino, y eso está en Mateo capítulo 3, lo vamos a buscar, lo que dice Mateo capítulo 3. Y dice, y en aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Las 2 veces que el templo de Israel fueron destruidos fue en un tiempo en el mes 5º, si mal no recuerdo. De ahí hasta la fiesta de Yom Teruah hay 30 días, pero de Yom Teruah a la fiesta de Yom Kippur hay 10 días más. Entonces hay un total de 40 días, y en esos 40 días el Mesías estuvo también, y fue cuando fue tentado. Pero en ese tiempo, Juan el Bautista, el inmersor, es cuando él empieza a anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista está haciendo mención a esto, él está diciendo que este era el tiempo donde el Padre le estaba dando la oportunidad al pueblo de Israel para que recibieran al Mesías prometido. Sin embargo, hubo gente del pueblo de Israel que conocieron del Mesías.
porque la primera nación en recibir el Evangelio fueron ¿quién? Los judíos para recibir al Mesías, fueron ellos. Y después del derramamiento del Ruach HaKodesh en la fiesta de Shavuot, fueron ellos los primeros convertidos. Se expande esto también a ¿quién? A las ovejas perdidas que están dispersas también, y también al pueblo gentil, al extranjero que se une al pueblo de Israel por haber recibido al Mesías. Entonces Salomón inauguró el templo en la fiesta del tabernáculo. El Mesías nació en la fiesta del tabernáculo. Cuando aparezca el Mesías por segunda vez va a ser en la fiesta de Yom Teruah, y es lo que voy a explicar. En Mateo 25, el Mesías nos habla y está hablando de la parábola de las 10 vírgenes, de las 5 sensatas y las 5 insensatas. ¿Qué dice? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar la lámpara no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite de la vasija juntamente con las lámparas, y tardándose el esposo, todas comenzaron a cabecear. Y hubo un clamor, y que dice, he aquí el esposo salía al encuentro. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de ese aceite. Y las prudentes le dijeron, no, porque se nos apagará. Y respondieron, vayan a la bodega y compren para ustedes y para nosotros. Pero mientras iba a comprar, llegó el esposo, y ¿qué dice? Y las preparadas entraron con él a la fiesta de las bodas, y fue cerrada la puerta. Noten lo siguiente, que el Mesías le está diciendo, cuando él venga, ¿quién? El novio, el Mesías va a aparecer por segunda vez, y ya sabemos que son en esta fiesta, y vamos a verlo. Las 5 sensatas tienen que ver con las personas que han conocido, que están volviendo a la casa del Padre y saben cuándo va a venir el Mesías. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, amigo. Usted, amiga, usted, amigo pastor, que están saliendo, digamos que del cristianismo, para conocer la verdad. Y esta era la verdad y tiene que ver con el conocimiento. Dice que las sensatas tomaron la lámpara, se llenaron de aceite y sabían cuándo iba a venir su esposo. Y cuando vino el esposo, o el novio en este caso, dice que también salieron las insensatas. Y cuando fueron a ver, le dijeron, danos ese conocimiento. Y lo que está diciendo es que va a ser tarde, y cuando venga el esposo, por no haber celebrado usted las fiestas, los días de reposo en su tiempo correcto, y los comienzos de mes, y la fiesta, como lo digo, en el tiempo que es, bueno, eso es lo que va a pasar, usted se va a quedar afuera. Y dice que cerraron las puertas. Ese tiempo que tiene que abrirse las puertas y cerrarse las puertas ellas mismas, está hablando del tiempo de Yom Teruah hasta Yom Kippur, que se abren las puertas por 10 días y se cierra casualmente en la fiesta de Yom Kippur. Y eso es lo que está diciendo el Mesías. Se le van a cerrar las puertas y no van a entrar. Se van a quedar afuera. ¿Y qué dice? Que será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Ojo, pueblo, lo que estoy diciendo. El otro dato, y lo vamos a ver, es en la fiesta de ¿qué? De sonar trompeta, de aclamación. Y hay más información sobre esto, solo que estoy hablando de los datos, digamos que más precisos para que usted conozca esta verdad. Vamos al libro de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses. ¿Qué dice? Capítulo 4, verso 16 al 17. Voy a leerlo desde el 15 o desde el 13 mejor, para que usted entienda. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Jehová con su Hijo a los que durmieron con él. Por lo cual decimos, esta es la palabra de quién, de Jehová, que nosotros, los que vivamos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de Yeshua, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo que Yeshua con voz de mando, o el mismo Señor con voz de mando, con voz de encarge,
con trompeta de Dios, con trompeta de Jehová, descenderá de los cielos, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Transformados, arrebatados, juntamente con ellos, y estaremos en el encuentro con el Señor, y estaremos con el Señor siempre. Aquí otro dato. Esa figura del arrebatamiento, donde el pueblo de Israel se quedaba afuera, esa teoría, y que el pueblo cristiano iba y estaba con el Señor en el aire, esa es una teoría que se le conoce hoy por hoy, la teoría del reemplazo, donde el pueblo cristiano supuestamente reemplaza a Israel. Y es mentira, ya lo vimos, que el Mesías vino tanto por ellos y tanto por los gentiles, por la casa de Judá y la casa de Efraín y las ovejas que están dispersas, que están aún mezcladas, y que lo que vamos a hacer es transformados. Entonces, hay un audio que está ahí en la página de Yo Soy, que se lo recomiendo, que se llama Arrebatado, el rapto o Arrebatado. Se lo recomiendo, óigalo. Entonces, ¿qué dice? Que en el sonar de la trompeta es que los muertos en el Mesías van a resucitar, y los que hayan quedado serán transformados, ¿en qué? Para estar conjuntamente en el Mesías. Es decir, ese es el tiempo cuando venga el Mesías. Y es el tiempo, como lo dice en la parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Hay otra cita que está en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, que nos dice, en el verso 50, mira lo que dice. Pero esto digo, hermano, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Jehová, de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Ahí está otra vez, en el tiempo de las trompetas, en el tiempo de Yom Teruah, en esa fiesta del otoño. Y que dice, y sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorporables, y nosotros seremos transformados. Aquí está otra vez diciendo, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible sea vista de incorrupción, esto mortal sea vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita, soberbia la muerte de tu victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu muerte, aguijón? He aquí, el aguijón, después del aguijón de la muerte, es pecado, y el poder del pecado es la ley, pero la gracia de Dios nos ha dado la victoria. ¿Por quién? Por medio de Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Así que, amados, está firme, inconmovible, abundando ¿en qué? En la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Hermano, aquí lo está diciendo, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso está asociado también, porque el día y la hora que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe es un fenómeno que se daba en Israel. Y era un fenómeno natural que duraba entre 24 y 48 horas. Y hay una errónea enseñanza donde la fiesta comienza en las lunas. Eso es un error, porque todo eso cae exactamente en el tiempo, y le recomiendo una serie de audio que está ahí, llamada El Calendario de No. Y la otra serie que está, El Misticismo Sadoquita, que tiene que ver con esto que le estoy diciendo. Entonces, los sacerdotes lo que hacían eran que estaban pendientes a que se viera, porque se ocultaba el sol, pero como eso era un fenómeno, lo que querían saber qué tiempo era para comenzar la fiesta. Y se veía algo de la luna y se iniciaba esa fiesta, pero no tiene nada que ver con el calendario lunar, como nos han hecho ver, cosa que es un error. Y entonces por eso que está hablando del día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué? Porque era una persona que se paraba ahí de los sacerdotes y daba la señal para que se sonara el shofar. Eso es lo que tiene que ver con esa cita. Entonces ya sabemos que el Mesías va a aparecer en ese tiempo. Entonces vamos a la sexta fiesta, que tiene que ver con el hombre. En la semana de la creación está, y es la fiesta donde el pueblo ayunaba, donde el pueblo de Israel lo hacía. ¿Para qué? Porque era un mandamiento. Y eso está en el libro de Levítico. En Levítico 16, que le dice en el verso 30,
al 31, que dice Levítico. También en el libro de Levítico, en el capítulo 23, también hace mención de la fiesta del ayuno, pero en el capítulo 16 es específico. En el verso 30 al 31 nos dice: porque este será el día de expiación por vosotros, para limpiaros, y quedaré limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y seréis para vosotros un Shabbat solemne, humillaréis que vuestras almas por estatuto perpetuo. Aquí está el mandato, que tenemos que ayunar en ese día. Y está hablando que es por siempre. Esa es la cita. En Isaías, en el capítulo 58, nos dice Isaías, del verso 3 en adelante, nos está hablando de eso casualmente. ¿Por qué? Porque era el día donde el Padre, usted se presentaba ante el Padre y usted iba a pedirle perdón por todos sus pecados, por todas las cosas que usted había hecho. Pero en el capítulo 50, en ese día, la gente no solamente ayunaba, sino que se lamentaban y se hacían una serie de sacrificios, que lo estamos viendo en una serie de audio en las parashá. Les recomiendo que las oiga. ¿Qué dice el día de ayuno en Isaías 58? Clamás con voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta, y otra vez la trompeta. Denuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me buscáis de día en día, y vuestro deseo es conocer mis caminos, como pueblo que practica la justicia. ¿Y qué dice? Y que no abandonaran mi ley, según lo que había dicho Jehová. Me piden ordenanza justa, pero se complace la cercanía de Elohim. Decís, mire lo que dice aquí: ¿para qué ayunáis si no nos hace caso? ¿Para qué afligir vuestra alma si no te enteras? Porque aquí el día del ayuno buscáis su propio interés. Y dice: y apremiáis todos vuestros trabajos. ¿Qué dice? He aquí para contienda, debate y ayunáis, para herir con puño inicuamente. No ayunáis como ahora, sino que si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto, el ayuno que yo escogí es que aflija el hombre su alma, que muera de cabeza como un junco, y se acueste sobre su saco y ceniza. Llamaréis esto ayuno, día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar la ligadura de maldad, soltar la carga de opresión y dejar libre a los quebrantados, y rompáis el yugo y que rompáis todo yugo. No es que comparta tu pan con los hambrientos y con los pobres, errante en albergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces dice que nacerá tu luz como el alba. Aquí está el Padre reclamándole al pueblo de Israel, porque pedían justo juicio, pero ellos tampoco están haciendo justo. Dice que si veían a la persona que estaba desnuda, no la cubrían, y entonces por eso es que el Padre no escuchaba la oración. Otro día de ayuno lo podemos en el capítulo de Zacarías, en el libro de Zacarías, en el capítulo 8, en el 19, que dice, Zacarías capítulo 8, verso 19, ¿qué nos dice? Así dice Jehová Sebaot: los ayunos del mes cuarto, el mes séptimo y del 10º mes se convertirán en regocijo y alegría, en la solemnidad grata para la casa de Judá. Amad pues la verdad y la paz. ¿Qué dice el Padre? ¿Los ayunos de qué? Del cuarto, del 7º mes y del 10º mes. Se van a convertir en de alegría. ¿Por qué? Bueno, porque ya nuestro Mesías ya nos perdonó, nos restauró, y que esos ayunos de día de clamores se van a convertir en una gran solemnidad, porque nuestro Mesías es cuando va a venir a reinar, y ese es el día que va a hacer justicia. En todos estos días que yo estoy hablando de la fiesta de Yom Teruah, de Yom Kippur, ahí donde está el día del despertar, el día de la angustia de Jacob, los dolores de parto, la apertura de puerta, como lo dije, lo que es el rapto, que no es ningún rapto, sino que seremos transformados y llevados a un lugar. Vea esa serie o ese audio, arrebatamiento o rapto, y el día escondido. En el día de Yom Kippur está el día de la expiación, el día de cara a cara, el día del gran shofar y el día de cierre de puerta. Eso lo estamos viendo en las primeras dos fiestas. Aún en el libro de Apocalipsis nos dice
que Hasatán va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque en el día de Yom Kippur, en ese tiempo, se ponían dos animalitos, dos cabras. Uno era el desierto y otro era echado a como un barranco, algo que no tuviera que tuviera una caída profunda, de manera que al morir el animal era porque los pecados del pueblo tenían que ser perdonados, y había otra serie de actos que están asociados a ese día. Y aquí lo que está dando a entender en Apocalipsis 19, el 20, es que cuando Hasatán, porque así se llamaba ese chivo, Hasatán va a ser juzgado también ese día y va a ser lanzado al lago del fuego para ser destruido. Entonces vamos ahora, ya vimos que Yom Teruah va a aparecer el Mesías, el día del juicio, fiesta Yom Kippur, ya mencioné los eventos que van a suceder en ambas fiestas. Ahora vamos a la fiesta de Sukkot. Dije al principio que cuando el Mesías nació fue en este tiempo, aun cuando Salomón inauguró el templo, fue en esta fiesta, porque el Mesías nació para reinar. Entonces el día de las bodas del Cordero, el día donde vamos a estar con el Mesías, y lo que se le conoce, no voy a decir el milenio, porque el número 1000 allí tiene que ver que es por siempre, pues, pero se le conoció como el milenio. Entonces, ya sabemos la cita que está en Juan 1:14, y es cuando dice, y habitó y tabernaculizó nosotros. Eso está en el libro de Juan. Nehemías, después que salieron de Babilonia, que se había cumplido, ¿cómo se llama? Se había cumplido el tiempo de que ya había concluido el cautiverio y estaban regresando al pueblo de Israel. Nehemías, en el capítulo 8, nos dice, y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está enfrente de la puerta de las aguas. Y le pidieron al escriba Edra que llevara el rollo de la ley de Moisés que Jehová le había ordenado. Es que dice en el primer mes del mes séptimo. Pero si usted lee al final del libro de Nehemías, que dice en el verso 2 en adelante, y todo el pueblo se alejó para comer y beber y enviar porciones para celebrar con alegría el gran día, entendiendo la palabra que se había dicho. Al día siguiente se reunieron también las cabezas de las casas paternas, todo el pueblo, los sacerdotes, los levitas, junto a Edra y el escriba para profundizar la ley de Jehová. Y hallaron escrito en la ley como Jehová le había ordenado a Moisés, que los hijos de Israel moraran en la fiesta de los tabernáculos durante la festividad del mes séptimo, y que proclamaran e hicieran pregonar por todas las ciudades, por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed las ramas de olivo silvestre, y ramas de arrayán, y ramas de palmera, ramas de mirto, para hacer tabernáculo, como está escrito. Cuando el pueblo de Israel salió, ellos hacían como una especie de cabañita, dando a entender que ellos estaban esperando, estamos viviendo en un tabernáculo temporal para vivir uno eternamente cuando venga el Mesías. Ese es el significado de esa fiesta. Entonces el 13 al 18 vemos que, y salió el 16, ¿qué dice? Y salió el pueblo y hicieron tabernáculo para que cada uno sobre su propio terrado, y en sus patios, en los atrios de su casa de Jehová, y la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron tabernáculo y moraron en el tabernáculo, cosa que los hijos de Israel no habían hecho desde los días de Josué. Vemos que en el tiempo de Ezequías lo hicieron, y en el tiempo de cuando Salomón inauguró el templo, y en el tiempo que Salomón permaneció, sí lo hacían, pero no con la alegría de la manera que lo estaban haciendo. Dice que hubo un estruendo y se escuchó por todo Israel. ¿Y qué dice? El 18. Y diariamente leían el rollo de la ley de Jehová desde el primer día hasta el último, y celebraron la festividad durante esos 7 días. Y al 8º día hubo otra asamblea conforme a la ordenanza. Eso está en el libro de Levítico. Entonces aquí estamos viendo que el pueblo celebra esa fiesta. En Colosenses, lo cité
que nadie juzgue sobre vida, sobre día de fiesta, día de reposo y comienzo de mes, porque son sombras de lo que ha de venir. Bueno, esta es una sombra. Nosotros tenemos que celebrar esta fiesta porque es un mandato del Padre. Miren, en el libro de Ezequiel lo había dicho que nos vamos a reunir en la fiesta, en los comienzos de mes. Eso está en Ezequiel 45 y 46. En el Ezequiel, en el verso 45, 17 y en Ezequiel ahí mismo, en el capítulo 46 del verso 9 en adelante. Esos son los días que vamos a ver a nuestro Rey, a nuestro Mesías. Pero hay una cita que está en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14, mira lo que dicen. Y yo quiero que usted note, y es muy importante esta cita, porque nos vamos a reunir, porque así lo dice. Vea lo que dice. En el verso 16, libro de Zacarías, capítulo 14, verso 16. Y sucederá que todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán ¿de qué? De año en año a postrarse ante el Rey, ante Jehová Sebaot, a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Es decir, de año en año, todas las naciones, no solamente que hayan atacado a Israel, todas las naciones van a ir en esa fiesta a celebrar ante Jehová. Pero mira lo que sucede si usted no va. Y acontecerá a la familia de la tierra que no suba a Jerusalén para postrarse ante Jehová, Rey Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Y dice, y si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco le habrá sobre ellos, y vendrá la plaga como Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Bueno, más claro y más preciso no puede ser la fiesta. Entonces, hermanos, no nos queda más que decirle, usted tiene que celebrar esas fiestas, no solamente la fiesta, sino también Shabbat en el tiempo correcto, las fiestas en su tiempo correcto y los comienzos de mes, porque está establecido. En la fiesta de Sukkot, en esos días, en esos 7 días, era en la época de que se le llamaba la dedicación, aún la fiesta de las luces y la fiesta de las naciones, porque en esa fiesta de Sukkot se mataban 70 corderos, dando a entender que eran 70 naciones que estaban ahí representadas a través de la obra que hizo el Mesías, aún cuando salieron de Egipto. Dicen que habían 70 ancianos, dando a entender que eran 70 ancianos de todas las naciones que estaban ahí también recibiendo la Torá. Y también se le conoce como la fiesta de las luces. Entonces, hermanos, en conclusión, es nuestro deber celebrar las fiestas señaladas que el Padre estableció con el pueblo de Israel y todos aquellos que se hayan unido a través de la obra del Mesías. Entonces, nos queda celebrar la fiesta que el Padre estableció. Gracias, Padre, por permitirme el poder hacer esta serie de audios como tú mismo le pusiste, volviendo a la casa tuya, Padre, a la casa de mi Padre. Gracias porque tú permitiste que se hiciera esta serie de audio, así como me lo hiciste conocer a mí, para que otros conozcan de tu verdad. Gracias por tu Mesías, gracias porque ya sabemos que Él vino en las primeras fiestas y se cumplieron las primeras 4, y que su segunda venida va a aparecer en la fiesta de Yom Teruah, y que comenzarán también el juicio a las naciones y a uno mismo, Padre, pero que entraremos en el tiempo de las bodas del Cordero en esta fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. Gracias porque tú nos has hecho ser entendidos y que el Mesías no va a aparecer en cualquier día, ni en cualquier época del año, no, sino porque está establecido y así tú lo estableciste. Y por eso nos hiciste entender la parábola de las 10 vírgenes, dando a entender que el pueblo tiene que llenarse de ese aceite, de ese conocimiento, para saber qué día va a aparecer nuestro Mesías. Gracias, Padre, por permitirme el poder hacer estos audios para la comunidad de Yeshua y aún para mis hermanos dispersos. Shalom, hermano, y espero que haya sido de su agrado. Shalom, shalom.